Muy buenas tardes, gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta sesión que nos reúne esta tarde en este webinar llamado Publicidad Programática, Tendencia en Ascenso, a cargo de Ana Lucy Zamora, una mujer de gran trayectoria y experiencia, decana de la Escuela de Comunicación de ULACIT, que hoy nos viene a exponer este tema, nos viene a explicar de qué trata la publicidad programática. Les agradezco mantener sus micrófonos en silencio, realizar las consultas a través del espacio del chat. Ana Lucy las va a estar atendiendo una vez finalizado este webinar. Contarles que esta actividad es parte de la Semana de la Comunicación del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica. La semana cuenta con el apoyo del Banco Nacional de Costa Rica, FIFCO, la Casa del Futbolín, Balones Boyd y Colby. Además, como les mencionaba, esta tarde tenemos el aporte de doña Ana Lucy Zamora, con esta exposición desde ULACIT. Doña Ana Lucy, entonces el escenario es suyo, si gusta, podemos empezar. Bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a todos a esta actividad que con mucha pasión y orgullo traemos desde ULACIT. ULACIT en este momento es la universidad privada número 1 en Costa Rica y en Centroamérica, y nos destaca precisamente por siempre ir a la vanguardia en la innovación, y no es fortuito que en esta ocasión tengamos o presentemos nuestra especialización técnica en publicidad programática. Y la idea es que tengamos, igualmente puedan ustedes sentirse en confianza de hacer todas sus consultas, de realizarlas, como yo mencionaba el compañero, para que al final podamos incluso tener, si se pudiera, hasta un conversatorio para evacuar esas dudas. Y precisamente pues podemos abordar este tema de la publicidad programática desde algo muy técnico. En este caso preferí traerlo más con incluso algunos ejemplos que vivimos en la cotidianidad, y comentar un poquito cómo se ha venido dando a lo largo de los años y el por qué estamos ahorita en el 2020, pues explotando todo este tipo de oportunidades que tenemos desde los diferentes ámbitos, bien sea desde la comunicación, desde el mercadeo y por supuesto desde la publicidad. Entonces me va a permitir compartir con ustedes una presentación que traigo para que podamos ir viendo paso a paso cada uno de estos temas. Y bien, podríamos entonces, quizás, no sé si es la primera vez que ustedes escuchan este concepto de publicidad programática, y qué es lo que se nos viene a la mente. De hecho, les voy a dejar como de inicio esa tareita de que vayamos pensando y nos vayamos autorrespondiendo qué significa para cada uno de ustedes publicidad programática. ¿Qué se imaginan? ¿De dónde viene? ¿De qué se debe tratar? Porque definitivamente dentro del ámbito de la publicidad y particularmente de la comunicación, esto viene en tendencia, y como bien se menciona en el título de este webinar, es una tendencia en ascenso. Entonces, para esto es importante que nosotros igualmente, nos preguntemos qué es publicidad programática, pero antes de hablar de publicidad programática, es importante hacer una definición de lo que entendemos por publicidad. Entonces, recordemos que publicidad es todo aquel anuncio que es pagado. Entonces, desde ahí ya vamos, digamos, como segmentando y definiendo mejor este concepto de que para que sea publicidad tiene que hacer un anuncio, una comunicación pagada. Porque si no, pues estaríamos hablando de publicity. Muchas de las, pues obviamente, gestiones que se desarrollan desde las relaciones públicas y desde otros ámbitos de la comunicación. Entonces, aquí nosotros, pues, desde esta evolución que hemos tenido en la publicidad, cuando yo me considero, y hago aquí un paréntesis para que algunos de la audiencia, pues, obviamente, tal vez refrescarán esos recuerdos, o pues básicamente
para algunos es nuevo, me considero millennial vintage y desde ese concepto de ser millennial vintage, pues desde mi infancia crecí muy viendo, digamos, y ahí nació el amor y la pasión por la publicidad, viendo aquellos anuncios de marcas tradicionales que sellaron mi infancia, donde pues prácticamente nos vivíamos en un mundo de comunicación, de medios, de pauta, de publicidad en medios tradicionales, llámese la radio, la televisión, donde la forma en que se pautaba y se generaban las compras, pues eran precisamente las marcas que producían los comerciales, se pautaban en los medios tradicionales, llámese prensa, radio, televisión, los medios tradicionales, las vallas, los medios, todo lo que son eh, medios externos. Y eran negociaciones que se daban desde la marca con los dueños de las agencias, perdón, de los medios de comunicación o desde las agencias de publicidad con los medios de comunicación. En esta evolución de la publicidad, pues desde hace muchos años, cada uno de nosotros nos hemos ido siendo parte y nos hemos ido involucrando con el boom de los medios digitales. Y aquí pues estamos hablando desde, no sé, probablemente hace que unos 10 años, unos 12 años fue cuando por primera vez entré a Facebook y empecé a tener este contacto con las plataformas digitales. Cada uno de nosotros, y por eso digo los que estamos en esa generación de millennial vintage, pues andamos por ahí. Las nuevas generaciones nacen con todo, no solamente con el manejo, sino que nacen siendo parte de estas comunidades y para ellos es más fácil el asimilar y el participar de esas oportunidades de los medios digitales. Sin embargo, para nosotros, pues hemos evolucionado y hemos sido parte de esta transformación dentro de la digitalización. Nos podemos recordar desde la página web, ¿verdad? Desde aquella .com, donde empezábamos a ver marcas que muy tímidamente empezaban a publicar sus anuncios y a estar presentes en sus páginas web. Y luego pues vino todo el boom del Facebook y qué les voy a decir pues ya más actualmente el tema del Instagram, el tema del Twitter, el tema del TikTok, el tema de cómo ha evolucionado también YouTube, etcétera. Entonces desde ese punto de vista, cómo se ha venido también evolucionando las formas en que yo adquiero y compro publicidad y pauto y selecciono los medios para poder de manera más eficiente las empresas llegarle al segmento adecuado que pueda ver sus anuncios y pueda, ¿verdad? Sabemos que a nivel de publicidad y mercado tenemos solamente dos objetivos, o para generar top of mind, o sea, posicionamiento, o para generar este call to action que me implique en un incremento en las ventas. Entonces, dicho esto, publicidad programática tiene que ver en esa compra y venta en tiempo real, en línea, de un inventario de anuncios mediante un sistema de licitación automatizada que se da también mediante subastas. ¿Y por qué automatizada? Bueno, porque ahí viene este concepto, ¿verdad?, intrínseco de lo que es la programática. ¿Cómo yo puedo programar? Puedo predefinir dónde quiero aparecer, en qué momento, en qué tiempo, en qué zona geográfica, en qué plataforma. Puedo incluso, cuáles son parte de esos beneficios, llevar un análisis detalladísimo de la data y entonces poder validar qué tan eficiente fue mi inversión en términos de, en este caso, inversión de colones en los medios digitales seleccionados y cuánto fue ese retorno de inversión que obtuve de acuerdo con los objetivos predeterminados, ya sea desde mi plan de publicidad, desde mi plan de comunicación o desde mi plan de mercadeo. Y eso es muy interesante porque hablamos de cuáles son esas tendencias digitales que pues ya les comenté, cómo lo podemos ver desde esta percepción, al menos incluso de mi parte, pero estoy segura que muchos o muchas me siguen igual o se van a sentir identificadas. Como les digo, soy millennial vintage y he vivido un proceso y una evolución muy interesante desde todo punto de vista, cómo hemos ido creciendo, cambiando, transformándonos. Y es muy interesante porque incluso siempre he mencionado que esto no se da de fortuito, ni aparece de un día a otro, ni tampoco fue, porque ahora todo es efecto pandemia, y a todo le ponemos que es por efectos de pandemia. Y sin embargo, hay datos muy curiosos. Yo me imagino que algunos o algunas de ustedes han escuchado a lo largo pues, de su gestión que hemos venido teniendo tendencias muy cercanas en cuanto al hábito, al consumo de los productos o de nuestras formas de consumir medios. Y eso tiene que ver con tendencias muy interesantes, una particular que le puse atención desde hace casi más de 4 años, que se llama
nesting, ¿verdad? Que viene el concepto de the nest, que significa el nido. ¿Y qué significaba este concepto de tendencia a nido? Que lo pueden buscar igualmente. Tiene que ver con esa tendencia donde a nosotros como humanos y como personas pues que estamos evolucionando, por cosas de la vida empezamos a vernos más seducidos por el hecho de estar más en nuestro entorno, en nuestro metro cuadrado. Y entonces desde hace 4 años, y estoy hablando antes del efecto pandemia, estábamos expuestos y nos gustaba más o estábamos más dispuestos a compartir en nuestras casas. Por ejemplo, y cuando hablo de compartir en nuestras casas es que, ¿verdad? Qué bonito de repente tener mi huerta en mi propia casa, de repente pues vemos que mucha gente tenía sus propias huertas en las cocinas, me gustaba más quizás ver series en casa que ir al cine, me gustaba más comer y mandar a traer, a pedir comida a partir de una app que ir a comer a un punto de venta, a un restaurante o a un punto de servicio. Y a empezar a hacer compras vía internet. Incluso, ¿quién empieza con todo esto? Bueno, Amazon, que ya vemos que igual, ¿cuántos de ustedes no desde hace, no en pandemia, sino hace muchos años, empezábamos a hacer las compras, incluso pongámosle que no tal vez cotidianamente, pero por lo menos las compras de Navidad o las compras de verano las empezábamos a gestionar por Amazon. Entonces, todo esto tiene que ver en nuestra forma de interactuar con la tecnología, en la forma de empezar a ir cambiando poco a poco nuestros hábitos de consumo. En la parte industrial, en el tema de comidas, restaurantes, se empezaba a gestionar también otra tendencia importante a nivel mundial, como los dark kitchen, que son módulos, son bodegas donde simplemente se produce la comida de manera industrial, generan alianzas con apps, obviamente de sistemas de distribución, y la gente, mediante precisamente estar afiliadas o teniendo la descarga de esa app, llámese Uber Eats, llámese Rapid, pues simplemente solicitan el pedido y las empresas, pues productoras, los fabricantes, de alguna manera, pues se concentraban en su core business, que es producir. De alguna manera, con estos aliados, se les facilitaba muchísimo el tema de los procesos de distribución y también hasta de mercadeo, porque ya no tenían que empezar a posicionar sus marcas de manera independiente, sino si formo parte de los socios comerciales que generan los negocios dentro de su app, pues ahí se generan promociones muy a la medida de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué les quiero comentar? Que todo esto nos venía hablando de cuáles eran las tendencias, qué era lo que se veía venir desde antes de la época pandemia. Obviamente, en el año 2021, con todo lo que ha sucedido con la pandemia, pues obviamente se ha venido a catapultar, se ha venido a consolidar, porque para ninguno de nosotros, pues lo vivimos en carne propia, que pasamos meses y todavía seguimos, ya casi vamos para los 2 años, donde no salimos de las casas, donde tuvimos que pasar a hacer teletrabajo, donde la mayoría de las compras las hacemos ahora por un app, ¿verdad? Incluso un concepto importantísimo que se ha venido desarrollando, el tema mobile, o sea, todo lo que nosotros hacemos. Yo les puedo apostar que la gran mayoría, incluyendo los millennial vintage como yo, la mayoría de sus transacciones, casi que no por decir el 90% las hacemos desde un celular. O sea, eso quiere decir, hago mis transacciones bancarias desde un celular a partir de una app de mi banco favorito, solicito servicios de taxi, de comida, hasta incluso si no tuvieran en la casa un Smart TV, pues simplemente tienen un Chromecast en casa, lo conectan al televisor y desde la aplicación de Netflix que tienen en el celular pueden proyectar su serie favorita. Incluso sin hablar de las transformaciones digitales que hemos tenido en ciertos países. En Costa Rica todavía medianamente se ha dado, pero esta transformación incluso de los televisores, ¿cierto? De la parte análoga a la parte digital. En muchos países ya definitivamente desaparecieron todos los televisores que eran análogos y están dentro de la parte digital, incluso ya en las mayorías de las casas, y saben que quizá los que me están escuchando es cierto, muchos hemos tenido que pasarnos incluso a los Smart TV, donde ya tienen integradas las aplicaciones. O sea, hoy por hoy es impensable que usted compre un televisor y ya en el televisor usted tiene para seleccionar, es más, el control remoto solamente trae la perillita para oprimir Netflix o para oprimir YouTube y para ver el televisor y de ahí en adelante las aplicaciones que usted quiera descargar. Entonces, definitivamente ya veníamos en una tendencia que se ha consolidado y ha evolucionado. ¿Y por qué comento todo esto como un antecedente? Bueno,
porque cada vez que nosotros hemos entrado a usar este tipo de aplicaciones, si yo entro a YouTube, si yo entro a Zoom, si yo entro a Netflix, si yo entro XXX a las aplicaciones para solicitud de servicios de alimentos, etcétera, doy mis datos personales. Y entonces, obviamente, dentro de todo esto que está backstage, que se llama inteligencia de mercados, todo lo que es la parte de data, de procesamiento de información y análisis data, estamos súper piñados para todas las empresas que van a pagar para poder usar nuestra información y saber dónde estoy como perfil, como un posible prospecto, para podernos llegar en tiempo real. Por eso la definición que es la compra y venta de publicidad en tiempo real, online, y que se da a partir de licitaciones y subastas con los medios de comunicación digitales. Vean qué interesante, porque aunque nosotros de manera vamos a ver, de manera quizás consciente, no nos estamos dando cuenta que estamos dando esta información, estamos dando todos los datos donde las empresas pueden saber, conocer de nuestros gustos, preferencias, qué compramos, cada cuánto compramos, cuánto invertimos, etcétera. Entonces, una vez dicho esto, quiero compartirles ciertos datos que son importantísimos. Imagínense ustedes que son datos incluso pues a nivel mundial. Solo en el primer trimestre de este año, del 2021, a nivel mundial, la inversión publicitaria de Facebook, Instagram, incrementó en más del 60%. Y esto porque también calculamos que diariamente una persona recibe, imagínense el bombardeo de información que recibimos, no solamente, bueno, ahora que ya ni salimos, ¿verdad? Pero igual si salimos, aunque sea al supermercado, a nivel de vallas, a nivel de información que vemos en la calle, incluso traseras de buses, o sea, información que incluso ahora todo es digital, hay vallas ahora digitales. Entonces, se calcula que una persona recibe alrededor de 3,000 impactos de publicidad digital. Esto, obviamente, imagínense cuánto nos exponemos a todos los medios que nosotros consultamos desde las redes que, como ya les mencioné, digitales, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera. Y luego también tenemos datos, según el último estudio de CENIT, sobre la inversión publicitaria, que es de más del 65% del presupuesto en medios digitales que se tiene previsto se va a destinar en los próximos medios para este tipo de publicidad. Entonces, definitivamente vemos acá algunos ejemplos donde en la industria, son ejemplos de Estados Unidos, es una industria que en los últimos años ha crecido más del 25% en su inversión. O sea, ven acá, por ejemplo, podemos, y tengo por eso los datos pre-pandemia y luego en 2 años de pandemia, cómo se ve que la tendencia va en incremento en cuanto a lo que es la inversión en publicidad, particularmente digital y para el tema mobile. Y estos datos incluso pues son más consolidados con respecto a este crecimiento en la parte comparativa de cuánto las empresas han venido invirtiendo en medios tradicionales versus medios digitales, donde vemos que ese incremento pues viene en tendencia cada vez a desarrollarse mucho más. Entonces, bueno, qué interesante. ¿Cuáles podrían ser las ventajas de poder optimizar esta facilidad de publicidad programática? Una de ellas, como mencioné, es el poder contar con datos más precisos para poder determinar qué tan óptimo y qué tan eficiente fue mi inversión publicitaria de acuerdo con los medios seleccionados o de acuerdo con las estrategias de comunicación o publicidad que definí previamente. Pero otra de las ventajas tiene que ver con la segmentación. Definitivamente la publicidad programática nos permite la incorporación de datos de terceros para poder ser más eficientes a la hora de alcanzar nuestro target, a la hora de hacer la difusión de nuestras campañas publicitarias. Y tiene que ver precisamente pues con todo lo que nosotros conocemos, los que estamos en publicidad y mercadeo, sabemos muy bien del proceso de los diferentes embudos o del funnel, ¿verdad? El funnel de comunicación, de marketing, de cómo se trabaja en los medios digitales. Y yo cómo puedo, ¿verdad? Del macro, digamos que del árbol, del bosque pasar al árbol a nivel de segmentación, pineando totalmente a dónde está mi target, dónde lo consume, dónde estoy expuesta, en qué momento me pueden ver, en qué mejor momento puedo estar susceptible de que la audiencia capte mi mensaje. Entonces, bueno, con esto quiero mencionarles algún ejemplo y yo creo que todos lo hemos vivido de alguna manera.
y quiero ponerme, digamos, como en referencia. Igual, qué sé yo, pues puede decir que viene un fin de semana largo y de repente pueden tener una conversación con una amistad y decir, y esto se puede dar teniendo el celular muchas veces incluso apagado, a veces el celular porque hice una llamada telefónica o porque tuve una conversación por WhatsApp o porque grabé mensajes y de repente yo puedo decir, mira, el fin de semana me quiero ir a descansar, quiero ir a pasear a San Carlos, cómo me gustaría estar al frente del volcán Arenal, qué bonito, me gustaría, ¿verdad? Y empezás a tener una conversación muy cotidiana y esto es en cualquiera de de los ámbitos de nuestra vida. Y yo los invito, por si no han tenido esa experiencia, que yo estoy segura que sí, empiezan a tener esa conversación y resulta que a los minutos, ¿verdad? Sorpresa, aparece un anuncio que nos invita, ya sea con una oferta, con una promoción, a que me desplace a San Carlos el próximo fin de semana a un lugar puntual. Y aquí es entonces donde ya vemos la aplicación de la publicidad programática. ¿Por qué se llama publicidad programática? Bueno, porque obviamente por eso iniciaba el concepto inicial de que es publicidad, que tiene que ser pagada. Porque aquí los anunciantes que pagaron para aparecer, cuando aparezca, o sea, en términos de programación, ese algoritmo, porque la parte programática viene definida por un tema algorítmico, donde se maneja generalmente por palabras claves. Entonces, en el momento, esto es como cuando usamos Alexa, ¿cierto? Entonces, nosotros le decimos a Alexa que queremos escuchar tal música de tal cantante, a veces Alexa se enreda, a veces Alexa, ¿cierto? Alexa nos pone otro tipo de música si la pedimos o la información que le solicitamos, pero la gran mayoría de las veces Alexa es muy precisa. Entonces, cuando yo le doy a Alexa en mi tono de voz esa palabra clave que está algorítmicamente programada, ella me brinda la información que yo le estoy solicitando. Bueno, pues algo así funciona también la parte de publicidad programática, donde a partir de palabras claves que yo generé dentro se captó, ¿verdad? Ya sea que yo escribí en el WhatsApp, que yo mencioné en términos de voz, en términos de información que compartí, los clientes que en ese momento pagaron para estar con un target definido y que se activara, por así llamarlo, la palabra clave algorítmicamente, en ese momento y a los segundos, a los minutos, ustedes van a ver que me aparece publicidad. Y muchas veces, creo que sí les ha sucedido a la gran mayoría, dicen, ay, qué raro, mira, como que me leyeron la mente, mira, como que yo estaba pensando y lo estaba pensando y de inmediato me apareció en Instagram o en Facebook la información, qué curioso. Eso es publicidad programática. O todavía, si yo desde el Facebook o desde el Instagram empiezo a compartir, ya incluso le di un clic y mandé a solicitar información y me atendieron por el Messenger y empecé a tener una interacción, en ese momento ustedes van a ver que muchas de las empresas que ya están afiliadas dentro de este inventario o dentro de prácticamente subasta que hay de necesidades en cuanto a lo que son la demanda y la oferta de medios de comunicación versus anuncios y necesidades de los clientes, aparece la información. Y ustedes van a ver que incluso, no sé, de repente ahora que estamos todos en casa, bueno, queremos comprar una silla ergonómica. Y entonces lo pensamos y escribimos en el Facebook o escribimos en el WhatsApp o en el Instagram y hacemos ya solicitudes, incluso cotizaciones vía Messenger, probablemente en cuestión de minutos les va a estar llegando y les va a estar apareciendo información de otras empresas que están ofreciendo esos servicios. Entonces, aquí es donde vemos de la parte práctica cómo funciona precisamente esa publicidad programática. Y bueno, tiene que ver con la selección y las negociaciones con los medios, precisamente los medios digitales, tiene que ver con esa desintermediación. La programática aporta eficiencias a través de una intermediación automatizada versus plataformas que cambia las reglas en relación con sus intermediarios y por eso las agencias necesitan redefinir su modelo de relación y su propuesta de valor. Acá básicamente tal vez se ve muy complejo, pero bueno, este es el resumen de prácticamente lo que les he explicado a nivel, digamos, de ejemplos, donde tenemos, por ejemplo, del lado izquierdo, digamos, los actores desde el punto de vista de demanda, y a nivel derecho, la oferta de los actores de oferta, ¿verdad? En este caso, los medios de comunicación que nos ofertan
la disponibilidad y que de nuevo se da a partir de licitaciones o subastas, cuáles son las mejores opciones para que las marcas se puedan anunciar de acuerdo con sus estrategias de comunicación. Y vemos en el centro, pues básicamente estamos nosotros como consumidores que de acuerdo con aquella segmentación y perfiles que tenemos y con toda esa, por así llamarlo, inteligencia de data y de información que hay detrás dentro de las diferentes plataformas, se generan los perfiles y formamos parte, digamos, como de ese segmento óptimo y específico de acuerdo con nuestras características, porque vamos a ver con algunos ejemplos que podemos hacer uso de de las mismas plataformas, pero teniendo edades diferentes, lugares de procedencia diferente, eso también lo lee porque nuestros celulares hoy por hoy nos detectan dónde estamos. Entonces, dependiendo del lugar donde yo estoy, hasta eso, a nivel de GPS, nos tienen detectados y esa información también genera contenido importante para, pues en este caso, los anunciantes o para las diferentes estrategias que se quieran optimizar. Entonces tenemos dos plataformas, que es un concepto muy técnico que se utiliza, pero me permito comentarles cómo funcionan. Desde la parte de la demanda, tenemos este concepto que se llama el DCP. El DCP prácticamente significa Demand Side Platform, ¿verdad? Que básicamente es todos aquellos requerimientos que desde la parte de la demanda necesitamos para poder hacer la compra óptima y eficiente de los medios para nuestras campañas. ¿Cómo funcionan estos DCP? Bueno, aquí es donde generalmente los que estamos más... pues estamos en la gestión diaria de todo esto, los conceptos son más familiares, ¿verdad? Conocemos aquello que se llaman los CPM, que son las impresiones, la parte del branding, los CPS, que son los clics o la generación de tráfico, los CPL, que son los leads, ¿verdad? Cómo generamos contactos calificados, donde generalmente tenemos una promoción. Esa promoción, lo que hacemos es atraer a un segmento especial que va a darme sus datos, su información, que es lo que genero como leads, y a partir de eso, yo empiezo a generar estrategias muy puntuales a nivel comercial, a nivel de las diferentes estrategias que tenga. De hecho, es una de las estrategias más utilizadas. Incluso me llama mucho la atención porque incluso a nivel Costa Rica les puedo mencionar algunos ejemplos que han sido casos de éxito donde sobre todo marcas de automóviles han generado estrategias de comunicación muy particulares desde su página de Facebook, particularmente no, o sea, las campañas publicitarias no las guindan en medios masivos, sino muy puntualmente desde su Facebook, por así llamarlo, generan campañas, versiones muy interesantes donde tienen a su propia audiencia. A partir de esto, hacen invitaciones, alguna promoción, alguna información donde la gente participa, genera los leads y a partir de esa información capturan bases de datos donde luego hacen particularmente sus estrategias de ventas y simplemente casi que a puro lead han generado y han superado sus presupuestos de ventas. Incluso hablo en época de pandemia donde no ha habido Expo Móvil. Entonces imagínense, ¿verdad? Aquella exposición y aquella inversión que se hacía en estas exhibiciones y simplemente a partir de la optimización de sus diferentes plataformas y de los leads, han obtenido y han no solamente alcanzado, sino superado sus objetivos comerciales. Y luego tenemos los SP, que tiene que ver particularmente con la parte de venta. Y el SP significa Supply Side Platform, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de ventas, que puede ser un contenido patrocinado, anuncios de un artículo o un gadget de publicación. Entonces, básicamente, pues son, digamos, perspectivas de cómo una marca puede crear precisamente, fortalecer su branding a través de la programática. Y aquí tenemos, pues, algunos otros ejemplos, expuesto, diagramado de otra forma, pero que es lo mismo que les acabo de comentar, donde vemos esa interacción a nivel de los diferentes ecosistemas. Y bueno, para acá que nos familiaricemos mucho porque en publicidad programática se habla de estos dos conceptos, desde la parte del concepto de DSP y de SSP, uno desde el cliente y otro desde las plataformas digitales o los servidores. Ok,
Luego, pues podríamos mencionar que tenemos otras herramientas, porque ustedes dirían, bueno, pero esto cómo podemos nosotros, de repente hay que estudiar para poder optimizar todo esto. Si yo quisiera, anunciante de una pymes, quisiera optimizar este tipo de beneficios, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, sabemos que existen diferentes herramientas y aquí les voy a mencionar algunas, tal vez algunos de ustedes igualmente están más familiarizados con ellos, otros no, así que les invito a que puedan pues igualmente involucrarse, investigar y poder saber que pueden optar por estas herramientas y poderlo aprovechar para poder generar resultados muchísimo más eficientes a la hora de diseñar sus campañas publicitarias. Entonces tenemos pues sí diferentes, se pueden crear diferentes estrategias efectivas que nos permiten segmentar, analizar y también pues realizar nuestras compras eficientes de publicidad utilizando estas herramientas como el Google Ads, el Facebook Ads, el Instagram y el YouTube Ads, que nos permiten precisamente, como decía, una de las principales ventajas, medir resultados a nivel cuantitativo de data para poder medir qué tan eficientes han sido nuestras inversiones versus los resultados que queremos obtener, ¿verdad? Pues el ROI, que conocemos todos dentro de este mundo. Entonces, definitivamente, la estadística, el hecho de que nosotros no solamente estemos expuestos, sino que generemos, obtengamos información, hagamos ese análisis data. Aquí muy importante todo esta tendencia de inteligencia de mercados, de inteligencia de negocios, es como un todo, ¿verdad? Yo diría que es como un ecosistema de un gran CRM donde nosotros, pues hoy por hoy, tenemos mucha información, estamos muy bombardeados, pero aquí es donde viene también la inteligencia estratégica para que nosotros si representamos marcas, una pyme, nosotros sepamos cómo ser más eficientes. Esto me recuerda mucho, y siempre lo comento, un TEDx que vi en algún momento y nos comentaba la experta, hablando de toda esta explosión de la Big Data, de análisis data, que es como que nosotros pensemos, y yo les preguntara a ustedes, bueno, compañeros, pensemos cuál es el elemento que compone más el planeta Tierra. Y de repente yo creo que todos saben que es el agua, ¿verdad? El agua representa casi que el 80%, son los componentes bueno, más fuertes, el agua representa casi un 80% en el planeta Tierra. Y digamos que la data es como esto, estamos bombardeados y hay muchísima información. Pero cuando ya yo les pregunto, bueno, de ese 80% que compone de todos los elementos del planeta Tierra, que el que más de lo que más estamos compuestos es de agua, ¿cuánta de esa agua es potable? Y ahí entonces se nos reduce radicalmente. Ya no es el 80%, sino es el 20%. Solo el 20% es potable. O sea que realmente para nosotros como seres humanos nos ayuda para poder consumir y estar vivos. ¿Me explico? Entonces, acá tiene esa relación muy interesante con el tema de la data. Nosotros estamos súper expuestos y bombardeados a muchísima información, pero solamente desde la parte analítica, estratégica, de la depuración, de ese zarandeo de información que nosotros podamos llegar específicamente a lo que nos interesa de acuerdo a nuestro core business, a nuestro segmento, a nuestros objetivos estratégicos como marca, como empresa, es que entonces vamos a poder utilizar toda esta información para poder proyectarnos y llevar a cabo y ejecutar, o lo que conocemos en mercado de publicidad, realizar las bajadas que necesitamos para que nuestra comunicación sea efectiva de acuerdo a los objetivos propuestos. Y entonces, bueno, como les comentaba, imagínense que en YouTube, bueno, aquí podría extenderme mucho, pero pues prácticamente creo que igual muchos de ustedes en YouTube, bueno, ¿cuántos no hemos visto entrevistas? Y esto es muy interesante porque puede ser que en este webinar estén presentes muchos comunicadores o incluso periodistas y me darán la razón. Qué interesante, yo sigo mucho toda la parte de comunicación en México, por ejemplo, y bueno, ¿qué ha pasado en la parte del manejo de contenidos? Por ejemplo, desde Televisa, desde Univisión, desde las grandes cadenas. Bueno, que nosotros sabíamos que existían noticiarios con un alto rating, programas de entrevistas, llámese de espectáculos, de farándula o entrevistas a profundidad que tenían altos puntos de rating. Y sin embargo, por toda esta transformación que se ha dado desde la parte de televisión, hoy por hoy, bueno, y muchos saben, ¿verdad? La famosa historia de que a muchos de los famosos, por así llamarlo, de todo este tema, tanto periodistas como gente de la farándula en México, Televisa les quitó su famoso tema de exclusividad. Muchos me imagino que lo saben. Y bueno, se quedaron pues
sin exclusividad. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Porque esto se empezó a dar antes de la pandemia. Empezaron a generar sus propios canales de YouTube. Entonces, hoy por hoy, nosotros vemos que muchos periodistas famosos, por no decir los nombres, pero bueno, puedo decirlos, esta señora Adela Micha, ay, se me fue el otro nombre de un señor famosísimo que también salió de Televisa, ahorita no me lo recuerdo, pero Adela Micha, López Dóriga, en fin, y muchos otros presentadores, productores, pues simplemente hoy por hoy tienen sus propios programas de YouTube, los tienen semanales y en ese ínterin donde ellos suben el contenido, no solamente ellos generan anuncios dentro de sus programas, sino que nosotros ponemos el programa, la entrevista y tenemos publicidad antes, durante y después de esa descarga en YouTube. Eso es publicidad programática. Incluso podemos tener otro ejemplo, desde la parte de los famosos playlists de música en YouTube. Entonces, puede hacer que Lucy Zamora le guste cierto tipo de música y yo tenga hasta descargado cuál es mi reel favorito. Perfecto. Y resulta que del otro lado está Mónica. Y entonces Mónica también le gusta, digamos que hasta tiene el mismo playlist que tiene Lucy Zamora, pero resulta que a la hora de que en el playlist le aparezca esa publicidad en YouTube antes, durante y después, es muy probable que a Mónica, que vive en el este de San José, y Lucy, que vive en el sur, de repente a Lucy y a Mónica, aunque tengan el mismo playlist, hasta eso lo lee la parte de publicidad programática. Ahora, en el sentido de decir, bueno, tienen gustos similares, pero resulta que una vive en el este y la otra vive en el sur, entonces ya por zona geográfica, la información y otras características que ya se predeterminaron cuando yo me afilié a Netflix, cuando yo me afilié a Facebook, cuando etcétera, etcétera, vamos a tener perfiles diferentes. Puede ser que Mónica tenga 35 años y Lucy no les digo, pero si soy millennial vintage, ya se pueden imaginar cuántos años tengo. Entonces, obviamente, ya desde ahí, ya entonces la publicidad va a ser diferente y ahí es donde precisamente viene esta diferenciación y esta oportunidad tan interesante desde la programática, ¿verdad? Y aquí algunos ejemplos de muchas veces nosotros estamos desde YouTube descargando alguna información y de acuerdo a toda esa lectura nos aparece información, como les digo, antes, durante y después. Y nosotros pues ahí tenemos la decisión de saber si nos saltamos el anuncio o lo dejamos. Y luego tenemos algo muy interesante desde la parte mobile. Hoy por hoy, y por eso les hablaba desde esta parte de vallas tradicionales que hoy por hoy se han convertido, y pongo este ejemplo que me fascina, siempre que hablo publicidad, esta es la meca, de aquí nace la publicidad, no sé si lo sabían, pero el Times Square por eso es tan famoso, y yo siempre les digo a los chiquillos en clases que los que somos publicistas, aquí es donde nace la publicidad, porque no sé si lo sabían, pero en Times Square se instaló la primer valla en el mundo. Entonces fue la primer valla donde se publicitaron anuncios. Entonces, por eso la importancia del famoso Times Square. Entonces, imagínense que en este momento, pues se pasó de la parte de las vallas tradicionales a digital. Entonces, todo es digital. Y pongo el ejemplo de Estados Unidos porque Estados Unidos y particularmente España en Europa son los países que van más adelantados en la aplicación de toda esta tecnología, de toda esta parte programática, digital, monitoreo, etcétera. Y entonces se ha pasado también una tendencia muy importante que se conoce como DUP, ¿verdad? Que es la evolución digital de las vallas exteriores. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, que esto junto con el famoso concepto de lo que es geofacing o retargeting, ¿verdad? Que nosotros ahora no solamente pues nos pueden mandar información, así como decía, puede hacer que por una palabra clave de manera algorítmica, yo pensé en que, no sé, ahora en la tarde me quiero comer un helado y si de repente yo estoy cerca de la sabana, puede hacer que de repente me aparezca un anuncio en Instagram o en Facebook de que me vaya a comer un helado a la Pops. ¿Me explico? Porque ya me tienen localizada. Y entonces si de repente yo ahorita por alguna conversación en WhatsApp digo que me quiero ir a comer un helado y si la Pops pagó y está dentro de esa subasta y esa licitación de posibilidades para la parte de pauta de publicidad y obviamente estoy acá cerca porque estoy desde el Colegio de Periodistas en La Sabana, es muy probable que entonces me aparezca en los próximos minutos un anuncio para que pase a comer un helado y no en cualquier sucursal de la Pops, sino en el de La Sabana. ¿Me explico? Entonces, así funciona y está funcionando actualmente la publicidad, donde definitivamente sí,
estamos monitoreados desde la parte de GPS, desde la parte de los vehículos, que igual tiene que ver con todo el tema se me fue el nombre. Eh, híjole, cuando nos conectamos desde el carro, el Bluetooth, perdón, el Bluetooth, desde que nos conectamos también por Bluetooth, desde que nos conectamos por Wi-Fi, o sea, señores, aquí, ¿verdad? A mí a veces me hace gracia cuando la gente, que ahorita vamos a hablar también de este tema, que sí, creo que es un tema que nos debe ocupar a todos desde la parte del manejo de la confidencialidad de datos, pero creo que la tecnología nos abrumó, nos vino y ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento llegó. Y obviamente en tema legal, en tema de derecho, en tema de limitaciones, en tema de regulaciones, este es el momento, ¿verdad? Vamos tarde, pero de hecho quiero exhortar porque es una excelente oportunidad para que desde la parte de comunicadores, mercadólogos, publicistas, abogados, podamos trabajar en este sentido, porque realmente tenemos muchos retos para trabajar, porque yo sé que muchas de las consultas y de las inquietudes y también pues miedillos es, híjole, pero nos tienen medidos y cómo, ¿verdad? La confidencialidad de datos, sé, y de hecho lo sé porque tenemos el honor de tener a un compañero que está a cargo, es el coordinador de la reforma precisamente de protección de datos en Costa Rica, que se está dando todo un proceso a nivel legal, que de hecho tenemos, es docente en ULACIT, de hecho, y pues se está trabajando, tengo conocimiento que en eso se está trabajando una reforma para manejar legalmente, pero vamos, que estamos en pañales en Costa Rica. Y por supuesto que tenemos pues mucho pues de referencia de temas que sí se han ido avanzando desde la parte incluso legal, llámese Estados Unidos, llámese España, que incluso pues por comentarles, ¿verdad? Todo este tema que a veces nos abruma y que lo hacemos, pero obviamente no vemos porque antes medíamos, y yo me acuerdo, siempre cito esto, que me imagino que en comunicación todos se acuerdan de nuestro querido Mario Celedón, nuestro querido profesor Mario Celedón, cuando llevaba aquellos cursos de semiótica, y don Mario, y de nuevo vuelvo a decirlo, pues soy una millennial vintage, nos hablaba de aquella, los que fueron estudiantes con don Mario, se acuerdan de Angelita, y se acuerdan cuando nos hablaba de aquella aldea planetaria, ¿verdad? Los años 90, y uno decía, ¿qué es eso, verdad? No lo entendía muy bien, y claro, en este momento vivimos esa aldea planetaria, donde de repente yo puedo poner un posteo en Instagram, pero alguien lo vio en Asia, o lo vio en Francia, o lo vio en Alemania, y a dónde están esos límites en términos de legalidad, o qué se puede o qué no se puede, y ahí es donde realmente nos tenemos que ocupar muchísimo, porque sí, efectivamente estamos hablando de una aldea planetaria, donde ahora no hay límites, ahora todo es global, y entonces se habla mucho también de esa parte, incluso legal, con el tema de los famosos influencers, ¿verdad? Que ahora se llama influencers, pero también seamos sinceros, desde la parte, desde que yo nací, pues siempre ha existido los famosos testimoniales, los famosos, referentes de marca, los embajadores, o sea, es lo mismo, solo que ahora se llaman influencers, pero bueno, ahora es digital y ahora no hay límites y tenemos que saber manejar muy bien esa parte de legislación. Entonces, un poquito igual, ¿verdad? Como les comentaba, cómo funciona esto del geofence, desde la parte del GPS, la programática, las palabras clave, los algoritmos, donde incluso las empresas hoy por hoy tienen esa oportunidad de decir, bueno, de repente Lucy se quiere ir a tomar un café y resulta que, no sé, hasta pedí un Uber y entonces resulta que de repente, por decirles algo, desde Costa Rica a mí me gusta el café y de repente puede ser que a mí me guste estar yendo seguido a Starbucks, entonces cuando yo me voy a Estados Unidos resulta, o alguna tienda, ¿verdad? O incluso yo me tomo una foto y digo que estoy acá, pues entonces todo eso queda en bases de datos y probablemente cuando yo vaya pasando por aquellas empresas que pagaron su publicidad para estar dentro de publicidad programática, detecten que yo soy su perfil, me van a mandar o me va a llegar un mensaje a la plataforma que se haya escogido en la cual yo me expongo más o utilizo más, y entonces me va a llegar una publicidad de decir, ¿verdad? Tenemos una oferta, hasta a veces puede llegar personalizado. Lucy, sabemos que le gusta tal producto, le invitamos porque sabemos que está a unos metros de que usted llegue a tal tienda y me llega la publicidad. Ya así se está manejando hasta ese nivel, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante porque es un ecosistema muy amplio, no solamente tiene que ver con temas de medios de comunicación digitales que conocemos, sino va más allá y vamos precisamente a toda esa tendencia. Entonces,
Entonces, pues muy bien, esta es, digamos, como lo que quería compartirles esta tarde para que nos vayamos muy motivados y refresquemos un poquito, ¿verdad?, de todas estas oportunidades que tenemos y cuáles son esos posibles caminos, esas posibles puertas que podemos igualmente aprovechar, y por eso ULACIT, siempre que va a la vanguardia, pues trae para todos ustedes esta nueva y única, porque es la única en Costa Rica, la única en la región, y es la única universidad que tiene este técnico, especialización técnica en publicidad programática, donde pues vamos dirigidos a todos, incluso a todos, va dirigidos a diferentes segmentos que quisieran también aprovechar esta formación. Y tiene que ver particularmente pues todos los que somos millennial vintage, que ya somos, ¿verdad? Tenemos pues nuestras profesiones, tenemos nuestras maestrías y quisiéramos actualizar nuestros conocimientos para saber cómo va toda esta nueva tendencia a nivel de publicidad programática. También para todas aquellas empresas que están en la parte startups, ¿verdad? Todo lo que es desde el aspecto mobile, desde la tecnología, desde lo digital, las pymes, por supuesto, que tal vez muchos de repente quisieran aprender cómo puedo optimizar. Y menciono porque la pandemia nos ha dado esas oportunidades de decir, bueno, ¿cómo yo puedo? Tal vez no tenga la tienda, pero yo todo lo tengo digital, me hago un aliado con una startup y entonces a partir de eso yo puedo, empezar a promover y vender mis productos. Y entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, entonces esta es una excelente oportunidad para su formación. Igual como todas aquellas personas que les guste la compra de medios y que obviamente hoy por hoy pues hace falta, porque antes, como mencionaba, hacíamos las compras por el manejo del rating, el segmento, los programas, etcétera, pero esto evoluciona. Y entonces, pues obviamente todas aquellas personas que quieran trabajar en la parte de plataformas, de centros de medios, de compra de medios, en agencias de publicidad, en boutiques, o quieran manejarlo, boutiques de comunicación, o quieran manejarlo desde pues empresas más pequeñas para precisamente ayudar a otros, en este caso pymes, como también para todas las empresas grandes, por supuesto, del área mercadeo, comunicación, publicidad. Bueno, entonces hasta acá, pues tengo el agrado de compartirles estas reflexiones con respecto a las tendencias de publicidad programática. Entonces, abrimos la sesión de preguntas y mientras tal vez nos ordenamos aquí con algunas preguntas o inquietudes que tengan, igual, ¿verdad? Bueno, comentarles, esta especialización técnica la tenemos en ULACIT, dura un año. Son prácticamente 3 cuatrimestres con 4 materias, como las pueden ver acá, lo que se ve en cuanto a contenido. Por eso les hablaba mucho de estas siglas, ¿verdad? De estrategias de demanda y estrategias de supply side platform, porque, ¿verdad? Son conceptos que se dan y ahí en esos cursos se va a ver muy específicamente cómo optimizar cada uno de estos. Y bueno, que si quisieran tener más información, por acá les dejo la página web, los números de teléfono, el WhatsApp, por si requirieran más información. Y bueno, para mí ha sido un placer muy agradecida con el Colegio de Periodistas por la invitación y por supuesto pues a cada uno de ustedes que nos acompañó esta tarde. Así que muchísimas gracias y dejamos abierta entonces la sección de preguntas y de respuestas. Muchísimas gracias, Ana Lucy. Recordarles que estamos en este webinar de publicidad programática, que es una tendencia en ascenso como parte de las actividades que hemos organizado, parte de la semana de la comunicación. Tenemos 2 preguntas. Les vamos a invitar a que participen de manera que puedan abrir sus cámaras y realizar las consultas. Entonces invito a doña Angélica Herrera, que gestionó la primera consulta, para que pueda realizarle la consulta a doña Ana Lucy, que nos está exponiendo este tema. Buenas tardes, Ana Luz, y a todos los demás. Muy Buenas interesante tardes. su exposición, de verdad que sí, nos ha puesto a pensar de muchas formas. Yo quisiera saber cómo define usted un millennial vintage, ya que lo mencionó varias veces y es interesante ese concepto. No, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, eso es un concepto, a ver, que se me ocurrió un día porque voy a desnudarme un poquito acá. Bueno, yo tengo 50 años recién cumplidos hace unos meses y entonces entre un grupo de amigas, ¿verdad? Hablábamos precisamente este reto que tenemos desde el uso de la tecnología. Permítame un momentito, dice que tengo la batería baja por aquello de la compu.
Y entonces hablábamos de todo lo que, incluso lo hablábamos antes de todo lo que nos ha supuesto la parte de la pandemia. Y en definitiva, sí, porque es un millennial. Bueno, porque obviamente desde esta parte del manejo de la tecnología, somos personas muy dinámicas, muy hiperactivas, o sea, todo lo que caracteriza a un millennial, ¿verdad? Desde su parte de la innovación, de que nos interesamos mucho por los temas ecológicos, en fin, y el vintage porque pues somos de la vieja guardia, por así llamarlo. Entonces, precisamente es como esa combinación de la juventud, pero con experiencia. No sé si me podría explicar de esa manera. No sé si Súper responde claro, su pregunta. súper claro, muchas gracias. Para servirle. Tenemos también a don Emanuel Miranda, que tiene una consulta. Adelante, don Emanuel. Vamos a ver. Bueno, la voy a leer por acá. Dice, ¿qué requisitos se tienen que optar para esta especialidad? Nos consulta don Emanuel. Gracias, don Emanuel. No, vamos a ver, pues aquí básicamente para optar por matricularse en la especialidad, básicamente es con el bachillerato secundario. Por eso mencionaba que si ya muchos de ustedes pues ya son profesionales, es una buena oportunidad para que uno refresque y en cuestión de un año uno puede sacar esta certificación técnica, esta especialización técnica, perdón, para poner ¿verdad? En práctica, en conocimiento en lo que estamos, que es lo que no solamente está, sino lo que viene y los va a seguir, ¿verdad? Pues se va a seguir generando en términos de publicidad. Entonces, si hay alguien que igual, los chicos que vienen de técnicos, chicos que vienen saliendo del colegio, también lo pueden matricular. Y por supuesto, pues todos los interesados, yo creo que en nuestros rangos de los medios de comunicación o personas que trabajen en mercadeo, publicidad y demás. Dura un año, son como les mencionaba en el plan de estudios, son 4 materias por 3 cuatrimestres en un año. Si llevan el bloque completo, pueden optar por esta especialización técnica. Nos consultan también en qué tipo de puestos pueden desempeñarse las personas que se especializan en publicidad programática, doña Ana Luz. Sí, bueno, como comentaba, esto pues va desde las agencias, ¿verdad? Las agencias de publicidad que ya están especializados, que generalmente tienen sus propios puestos de medios de compra de medios, por así llamarlo, pero se pueden obviamente como, es un refuerzo para los que son también, no sé, que de repente llevan esa parte de contenido como community manager, como compradores de medios, como negociadores que pueden ser intermediarios entre la necesidad de las necesidades que tiene una empresa, un cliente, versus con las mismas empresas que son los que dirigen las plataformas de los medios digitales, porque al final pues se va a mover lo que antes o lo que conocemos o conocíamos como las compradoras o los departamentos de compra de medios, nada más que ahora pues obviamente pues dentro de la parte digital, que aquí podría darles una lista de nombres, pero pues básicamente tiene que ver con eso, ¿verdad? Con básicamente la gestión de compra y venta, de publicidad y que es la relación siempre entre la marca, la empresa y en este caso las plataformas o los medios de comunicación. Pero de nuevo, puede hacer que si yo tengo una empresa que me dedico desde una pymes a vender mermeladas, bueno, ¿por qué no? Yo aprendo de cómo optimizar esta parte de publicidad programática y sin necesidad de hacer una inversión muy fuerte, genero contenido, genero mis propias fotos, optimizo los medios y me puedo anunciar en las plataformas adecuadas de acuerdo a mi target, porque como lo vimos, es tan específico que yo pueda decir, bueno, yo produzco jaleas, mermeladas, pero yo se las quiero vender solamente en tantos metros cuadrados que estén alrededor de la zona de desamparados. Así de sencillo. Entonces a esas personas son a las que les va a llegar. Entonces dependiendo de lo que yo invierta versus la data que luego me va a obtener a partir de la misma data que generan las plataformas, puedo saber qué tan efectiva fue y eficiente fue esa compra. ¿Mm? Ah. Compañero del Colper, creo que estás en silencio por aquello. Al micrófono. Ajá. Sí, les comentaba precisamente que le estamos dando la palabra a Maritza Hernández para que realicen la consulta. Adelante. Gracias, Lucy. Muy interesante la exposición. Yo tengo como varias cosas. Voy a abrir la cámara porque yo soy
millennial vintage, como dice usted. Excelente, me encanta. Yo no me aguanto eso. ¿Qué somos nosotros? Como la generación X revolucionada, Lucy. Algo así. Podríamos hacer una comunidad de millennial vintage. Ok, yo tengo dos cosas ahí. Una que me quedó como una duda. En el momento en que hablaste sobre la parte de las herramientas analíticas y hablaste de crear estrategias de outbound marketing efectivas. ¿Por qué outbound marketing? Esa es una. Y la otra, te digo las dos para que ahí, ¿verdad? Porque yo hubiese pensado estrategias de inbound marketing, pero no sé si es que de pronto me perdí en la diapositiva. Y dos, vamos, ajá. La otra nada más, vamos a ver, cuando uno cuando uno es expuesto a una publicidad digital, pero no das tus datos, no generas un lead. Ajá, correcto. Pero sí fuiste expuesto a esa marca. Exacto. Bueno, gracias, Maritza. No, definitivamente, digamos, cuando hablamos de esta parte, no me refiero no al out, sino al in, ¿verdad? Definitivamente, porque las plataformas que utilizamos son muchas plataformas incluso que están dispuestas. Hay unas que sí hay que pagar, hay otras que son gratuitas. De hecho, por ejemplo, en Google, ¿verdad? Solamente en la plataforma de marketing hay muchísimas, ¿verdad? Como mencionaba, los Google Ads, el Analytics, el Trends, el Data Statistics, el Optimize, el Survive, etcétera, etcétera. Aquí podríamos hablar toda la tarde de las diferentes herramientas que hay y definitivamente van a corresponder de acuerdo con los objetivos y el core business, ¿verdad? Que se tenga desde el core business de la marca y la empresa y también desde los objetivos que se predeterminen a nivel de comunicación, publicidad o marketing, definitivamente. Y con respecto a... Ajá, correcto. Y con respecto a tu segunda pregunta, definitivamente, vamos a ver, todo es en la medida en que nosotros, lo que pasa es que tal vez nosotros lo hacemos tan inconscientemente, vamos a ver, para generar leads, sí, yo obviamente tengo que dar mis datos, ¿verdad? Si de repente hay una campaña y yo quiero información, si yo entro, doy mis datos, demás, y obviamente la empresa lo utiliza para ya crear sus bases de datos y darle el seguimiento que de alguna manera sabemos que cuando nosotros digitamos, de alguna manera estamos dando nuestro consentimiento, ¿verdad? Obviamente con todo lo demás, pues sí, a lo que me refiero es que muchas veces por decir, me voy a inscribir en Netflix. Bueno, entonces yo me inscribo, o sea, para que yo pueda usar Netflix, definitivamente tengo que dar mis datos. No sé si me explico. O si yo me voy a meter a Facebook, tengo que dar mis datos. Algunos yo solo tengo que pagar, otros son gratis, pero en todo nos van a pedir datos. Y entonces esos datos obviamente definen perfiles. Y como mencionaba, yo tengo que colocar mi número de teléfono, dónde vivo, dónde. Entonces toda esa información al final va sumando dentro del ecosistema a la hora de que se crea un perfil. Y por eso ponía el ejemplo de que tal vez el hecho de que Lucy Zamora tenga un playlist en YouTube versus Mónica, que tiene el mismo playlist, pero tiene otras características por su perfil, por su lugar de residencia, ya ahí la publicidad a la hora de hacer el análisis, ¿verdad? Tan detallado de data, obviamente, formas de consumo, frecuencias de consumo, va a generar, si el anunciante está comprando esa publicidad, pues va a tener esas opciones para pauta. No sé si respondí su pregunta y se quedó claro. Sí, porque era más que todo para ver de esa forma previa si hay alguna manera de que se mida para poder uno tener algún tipo de información. Muchísimas gracias, Lucy. No, por supuesto. Y además, como mencionaba Maritza, una de las principales ventajas es que, bueno, además que yo soy apasionada de los números y todo lo que se mide, todo lo que se mide se controla. Y entonces, en este sentido, la estadística y la data es fabulosa, porque cada colón que se invierte, usted va a saber si realmente, ¿verdad?, fue eficiente o no y por qué. Y entonces eso le va a permitir tomar mejores decisiones para que cada colón, más bien esa es la idea, cada colón esté invertido súper eficientemente. Ok, listo. Muchísimas gracias. A usted, Maritza, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una consulta de Ángela Orozco que le damos el espacio para que pueda abrir su micrófono, su cámara y le realice la consulta directamente a Ana Lucy Zamora. Adelante, doña Ángela. A ver. Bueno, igual la tenemos por escrito. Si gusta la voy descargando y la vamos poniendo en escena. Doña Ángela consulta si cede el profesional su capacidad de definir estratégicamente su inversión a lo tecnológico. Además consulta que si los avances en el caso de la OLACID
hacen que cambien los planes de estudios. Y una tercera consulta es quién asume el error de una inversión en pauta que no alcanzó el objetivo. Tal vez si empezamos con esta última. Sí, empecemos de abajo para arriba. Bueno, mejor de arriba para abajo, porque creo que va como en secuencia. Vamos a ver, yo creo que esto es un reto, señores. O sea, esto es como, ¿verdad? Estamos inmersos definitivamente dentro del tema incluso de la inteligencia artificial. Esto es un hecho, ¿verdad? Esto es un hecho y creo que definitivamente se halaga y obviamente enhorabuena que estemos viviendo todos los avances tecnológicos porque eso nos ayuda a evolucionar definitivamente. Y por eso pues todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, data, digamos pues ahora particularmente lo que hablamos desde publicidad programática. Pero en definitiva, nada de esto va a funcionar si no hay un humano que finalmente sea el que tome la decisión, ¿verdad? Y el que obviamente defina qué es lo mejor. O sea, en este sentido, tal vez ahí sí voy a responder la última pregunta. El tema de quién asume el error dentro de una pauta, pues al final no es un error, ¿verdad? Porque al final la tecnología lo que nos da son herramientas para tener información más precisa. Yo tomo la decisión de si lo quiero hacer ahí o no lo quiero hacer. Y de acuerdo con los resultados, creo que eso no lo tiene necesariamente lo tecnológico, y yo creo que eso es lo que nos diferencia de la tecnología, el don de la libertad, el don de la, ¿cómo diría por ahí? Se me van siempre las palabras, el derecho, pues al final es el derecho a la elección, ¿no? El poder discernir que sí, que no. Y eso solamente lo puede hacer un humano desde muchos aspectos, desde otro tipo de valores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces creo que la tecnología siempre es un buen aliado, pero es un buen aliado que la tecnología necesita de las buenas decisiones del humano y el humano de esos recursos tecnológicos. Entonces, al final, el error, pues, es un tema, vamos a ver, la tecnología es como las matemáticas, es precisa, es muy difícil que se equivoque. La matemática y las estadísticas va a depender de cómo yo las quiera presentar, ¿verdad? O utilizar. Y creo que en ese sentido también. Entonces yo creo que cuando tenemos un resultado, pues simplemente como todo, con toda la información, hay que sentarnos y si nos equivocamos porque no obtuvimos los resultados que esperábamos, pues hay que investigar y detonar dónde está la oportunidad de mejora para poder corregirlo. Y la segunda pregunta, los avances en el caso de la CID hacen que cambien los planes de estudios. Bueno, definitivamente les comento, y no porque esté a cargo de los programas, pero por ejemplo, en ULACID, la carrera que dirijo, que es publicidad con énfasis en producción multimedia, es la única carrera de publicidad acreditada por el SINAES. Es el único bachillerato acreditado por el SINAES, ya eso les dice muchísimo. Y precisamente como parte de los indicadores de gestión y de mejoramiento de la carrera, pues es estar precisamente en la vanguardia y de validar cuáles son aquellos indicadores que nos dicen qué es lo que debemos de incorporar como mejoras al plan de estudios y que definitivamente no es un tema antojadizo ni de los directivos, ni la directora, ni de los estudiantes, sino que ustedes saben muy bien que estando con SINAES, pues obviamente tenemos ese compromiso de estar siempre a la vanguardia con respecto a las oportunidades de mejora que tenemos que hacer de acuerdo al plan de estudios, de acuerdo al plan, perdón, de mejoramiento, y que definitivamente son decisiones que se toman en conjunto academia, o sea, docentes, estudiantes y el contexto, ¿verdad? Entonces, pues bueno, para eso también nos reunimos con grandes referentes del país, en este caso, tanto el Colegio de Periodistas como Comunidad, Empresa de Comunicaciones de Costa Rica, con las que nosotros validamos todo esto. Y publicidad programática lo que viene es a responder mediante una especialización técnica que no es un bachillerato, porque también estoy a cargo del bachillerato de Mercado de Medios Digitales, que es nueva y es la única en Costa Rica, el año pasado la lanzamos, y es la única en la región igualmente, es el único bachillerato de Mercado de Medios Digitales, lo que viene es a complementar las tendencias y pues las soluciones que en este momento la industria costarricense en medios de comunicación, mercado de publicidad está requiriendo. Porque sabemos que también pues los planes de estudio no se pueden cambiar de acuerdo a lo que dicta el CONESUB y que todos sabemos que es un proceso. Entonces, pues bueno, con especialización técnica damos respuesta a una necesidad inmediata que tenemos en la industria. No sé si respondí las preguntas. Finalmente tenemos una última consulta muy breve. Dice, ¿hay garantías
necesariamente de un mayor alcance, entonces aplicando la publicidad programada. Claro, sí, una de sus principales también ventajas es que nosotros podemos, vamos a ver, podemos tener alcance dentro del espectro de las plataformas que nosotros queremos elegir, sabiendo que muchas veces esa parte del alcance, que sí efectivamente es una de las ventajas y de los objetivos, sabiendo que le vamos a llegar al target específico, que no va a haber ruido ni grasa, si lo queremos llamar de alguna manera, sino específicamente a quien detalladamente la marca o la empresa le quiere llegar. El anunciante, perdón, en este caso. Vamos a aprovechar que tenemos una consulta más, vamos a realizarla. Dureña Vargas, consulta, se habla de medir productos y se podrá medir servicios o desde el punto de vista de fidelidad. No, por supuesto. De hecho, cuando hablamos de productos y servicios, ¿verdad? Tal vez yo me voy mucho por las marcas, pero hablaba, por ejemplo, de un banco a nivel, precisamente por todo el tema de data, un servicio nosotros lo podemos medir por frecuencialidad, por calidad en el servicio de acuerdo a las investigaciones que tengamos de validación, precisamente de cómo califican mis usuarios o mis clientes ese servicio, cuáles son esas mejoras que yo puedo hacer en mi servicio en tiempos de entrega, en tiempos de portafolio de productos, del mismo servicio, ¿verdad? Y también de esa comunicación y de ese contacto que yo pueda tener con mis clientes desde las diferentes plataformas, pero sí, definitivamente aplica para productos y servicios. Tal vez dentro de los ejemplos me faltó poner más algún tipo de servicio, pero por supuesto, o sea, hoy por hoy vivimos en un mundo, y con eso nada más quiero cerrar, hay un modelo muy interesante, con el cual estoy súper casada, se desarrolló desde el 2013, desde la revista del Harvard Business Review, desde el 2013, y entonces nos hablaba, que incluso yo lo veo súper atinante este momento, y lo he compartido en estos años de pandemia particularmente, donde ya no se habla de las 4P, no se habla de las 6P y toda la parte de la experiencia y el valor agregado, sino que se habla, ellos lo centran en 4 palabras, es el modelo SAFE, que tiene que ver con soluciones, accesibilidad, valor y educación. Y entonces es muy interesante porque ya nosotros no estamos buscando productos o servicios, estamos buscando soluciones. ¿Quién me soluciona? ¿Quién me entrega lo que yo requiero en el tiempo que yo necesito? Entonces no hablamos de ese proceso de distribución donde produzco, sale un fabricante, lo lleva al punto de venta por los intermediarios, todo este proceso tradicional, sino que hablamos de accesibilidad. O sea, como yo hoy, si algo requiero, y creo que a todos nos ha pasado, sobre todo en época de pandemia, requeríamos algo, no podíamos salir, le dimos un clic por Instagram, por Facebook, compramos, hicimos la transacción, incluso por el app del celular, tuvimos una comunicación, mandamos fotos por un Messenger o por el mismo WhatsApp y a los 2 días nos llegaba por Correos de Costa Rica o nos llegaba por el servicio de un app a la casa, a la puerta de nuestra casa el servicio. Entonces vean cómo se refleja este tema de soluciones, de accesibilidad, y ahí es donde incluso el precio ya no tiene tanto valor, tanta significación, sino el valor que nosotros le damos y que nosotros estamos incluso dispuestos a pagar un poquito más si nos dan las otras 2 anteriores, nos dan solución y nos dan accesibilidad. Y el más importante, que yo no me quiero ir de esta charla, y yo sé que hay muchos tomadores de decisiones y personas que estamos aquí para cambiar el mundo, y es la educación. Ya se habla que no solamente bastan las campañas de publicidad ni las campañas de comunicación, sino la educación. Y aquí yo quiero hacer un llamado porque sé que muchos de ustedes son líderes en empresas, pero también somos sociedad civil. Y cuando hablo desde esta parte de la tecnología, que ahí sí respondo a las preguntas anteriores, aquí es donde el ser humano tiene injerencia y tiene poder y tenemos que hacerlo. Y es la educación para poder formar y llevar, por ejemplo, una población que no sé si saben, pero ahorita tal vez representa el 15%, hablando de los millennial vintage, en unos pocos años no va a representar el 15%, el 25%, y son las personas adultas mayores. ¿Cómo ayudamos? Una población adulta mayor que tiene un perfil muy diferente a los adultos mayores, si estarán de acuerdo, que conocíamos antes, adultos mayores súper profesionales, preparados, con poder adquisitivo, pero que desafortunadamente no saben cómo conectarse a Netflix para poder ver sus series favoritas desde su casa, que no saben que si tienen que ir al banco, ahora tenemos que sacar un ticket desde la app, desde el celular, para poder ser atendidos. Y solo con estos 2 ejemplos quiero dejarles esa inquietud, porque hay muchas oportunidades. Me encantaría que se desarrollen startups, me encantaría que nosotros como profesionales
líderes en empresas, pero sobre todo como líderes de sociedad civil, nos aboquemos por esa educación que sí, que la tenemos en cualquiera de las generaciones, pero muy particularmente en los adultos mayores, para que este uso de la tecnología, y ahí respondo igual a la pregunta que venía anteriormente, no es un tema que dejemos todo a la tecnología, no, ahí es donde incide el ser humano y el ser humano puede cambiar de manera positiva para que hagamos llegar estas oportunidades de tecnología digital a todos, pero ojalá muy particularmente a los adultos mayores. Bien, muchísimas gracias a la Lucy Zamora, directora, decana, perdón, de la Escuela de Comunicación de ULACIT, que hoy nos expone este tema de publicidad programática, tendencia en ascenso, como parte de las actividades que hemos programado de la Semana de la Comunicación. De esta manera llegamos al cierre, no sin antes recordarles que la Semana de la Comunicación se desarrolla gracias al respaldo del Banco Nacional, FIFCO, la Casa del Futbolín, Balones Boyd y Colby. Doña Ana Lucy, muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes también que realizaron sus consultas y que pusieron atención a cada uno de los detalles que nos expuso Ana Lucy. Que tengan una feliz tarde, nos vemos a las 5 de la tarde por nuestro Facebook Live con el conversatorio de los retos de los relacionistas públicos antes y después de los 200 años de vida independiente de los países centroamericanos. Muchas gracias al Colegio de Periodistas y muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta tarde. Cuídense mucho y linda semana. Feliz tarde, hasta luego.